El preludio en mi menor de Chopin es muy famoso, especialmente entre las personas que apenas están empezando a estudiar piano. Al recorrer rápidamente la partitura, uno podría pensar que no hay nada difícil en ella. El tempo es largo, bastante lento, no hay pasajes difíciles. De hecho, ni una semicorchea se ve por ahí. Ah, no, mentira, solo algunas en ese ritmo típico. Y hablando de ese ritmo, ¿quién nos recuerda? Exactamente, la marcha fúnebre. Ya empezó el análisis al siempre ver las primeras notas de esta obra. Pero entonces, ¿por qué una obra que parece tan fácil de aprender no suena tan bien como le suena a los pianistas profesionales? Cada línea necesita ser entendida, analizada e interpretada. Todo debe ser bien escuchado y solo después bien tocado. Así que vamos a entrar un poco más allá, detrás del pentagrama. Esta miniatura de verdad alcanzó a llenar una página entera de sentimiento íntimo y profundo. Como ya nos dimos cuenta, Chopin nos indica desde los primeros sonidos el carácter de la obra. Algo fúnebre, trágico. Se está contando una historia muy triste. Y eso también se puede notar en los intervalos de la melodía. La gran parte de ella son segundas, solo segundas. Las segundas desde antiguos tiempos son símbolos de dolor. Con un solo ejemplo de Requiem de Mozart, entenderán de qué estoy hablando. Las segundas son símbolos del llanto. Igual aquí en este preludio. Chopin llena la melodía de segundas para demostrar el sufrimiento. La melodía tiene una dirección general, poco a poco desciende. De hecho, Chopin confirma esa dirección hacia abajo con el movimiento continuo de los acordes en la mano izquierda. Esa bajada es tan gradual, tan alargada en el tiempo. Con el sufrimiento en la mano derecha y la bajada de la mano izquierda, paso a paso nos movemos de la tónica de mi menor hacia la dominante. Pero nos movemos tan lentamente, como sin fuerzas, con el peso de la tristeza que trae la melodía. Y hasta cuando ya llegamos al quinto grado, donde se supone que podemos resolverlos fácilmente, Chopin da otras vueltas sin parar. Es un dolor muy profundo, que no para, que se alarga, un sufrimiento continuo. Es muy importante entender el carácter de la obra, primero que todo. Entender la profundidad del pensamiento del autor. Tratar de sentirlo, entrar en ese estado. Es muy importante para antes de empezar a tocar. Prepararse emocionalmente. Y solo así podrán estar listos para los cambios armónicos de los colores en la mano izquierda. Y todo ese desarrollo que va a pasar en la melodía y que los llevará a la culminación de esta obra. Y eso solo va a ser posible después de sufrir ese camino de la primera frase. La segunda parte comienza igual que la primera parte, pero un alma tan adolorida y cansada ya no resiste más y se revela en la culminación. Aquí, la bajada de la mano izquierda está acelerada. En solo 4 compases llegaremos al quinto grado. Recuerden que en la primera frase necesitamos más de 8 compases para llegar a ese nivel, y eso después con esas vueltas indecisas que dimos. La melodía sigue repitiendo las segundas del dolor, y gracias a la reacción de la mano izquierda y sus armonías, la música nos lleva a una explosión. Sube hasta la nota más alta que veremos en este preludio, Do de la sexta octava.
la culminación fue solo una chispa. Todo después igual volverá abatidamente a la incertidumbre del pasado. Otra vez la inseguridad de buscar nuestra dominante en la mano izquierda. Pero además esta búsqueda se va a alargar aún más esta vez y adicionalmente tendremos una bajada cromática muy significativa en la melodía de la mano izquierda. Los últimos compases de este preludio serán como una revelación para nosotros, una confirmación de la tonalidad y así una confirmación de las intenciones de Chopin. Nosotros empezamos el preludio con la cabeza agachada en el dolor de las repeticiones de las segundas do y si. Pero siempre hay una esperanza antes de que se revele el cuento entero. Esperanza de que habrá luz en este camino oscuro en mi menor. Pero después de pasar por la culminación, que solo nos da más dolor y tragedia, volvimos al dolor con la cabeza agachada y lo confirmamos con estas dos notas, la segunda de fa sostenido y mi. Y los últimos dos compases son como un epílogo. La teoría de la música, con toda su teoría, es la respuesta a todo. Chopin mostró su conclusión. Empezó sufriendo en mi menor y estuvo sufriendo durante una página y al final llegó de si a mi. Una conclusión del quinto grado, la dominante, al primer grado, la tónica. ¿Conclusión? ¿Cuál? ¿No nos pudimos escapar del dolor quizás? Desesperación. Profundamente trágico e íntimo. Muy Frédéric Chopin. Como esta obra es todo un universo entero en solo una página y traerá dificultades para los pianistas, es muy importante encontrar la manera de ejecutarla. En un video aparte encontrarán el tutorial al respecto, con todos sus detalles. Con ustedes, Anita May. Hasta ese próximo video.